Bueno, vamos ya a la última de las ponencias, a cargo de Juan Humberto Sánchez Córdoba. La ponencia es sobre valoración de la prueba pericial en la jurisprudencia peruana. Juanito para los amigos, es vicepresidente del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Obviamente es máster en razonamiento probatorio y tiene una maestría también, o estudios de maestría en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es docente en la Academia de la Magistratura y en varias universidades peruanas. Juanito, tienes el uso de la voz por 30 minutos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, voy a poner mis diapositivas para que se pueda entender mejor lo Juan, que... el sonido, ¿Se me escucha? no. No. Yo escucho ¿Sí? perfecto, ¿eh? Sí, se escucha. Yo lo escucho Ahora. Sí, le oye. igual. Sí, sí, sí. Sí, te oímos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces voy a poner mis diapositivas y mientras tanto agradecer a todos de que se hayan quedado hasta esta hora y sobre todo agradecer el espacio porque si es, sin la crítica, sin este intercambio de ideas, uno no puede saber si es que está haciendo bien las cosas o no. Entonces, para mí es realmente muy valioso que puedan analizar mi trabajo y que se pueda discutir, sobre todo con expertos como ustedes, ¿no? Que hace que va a ser mucho más rico el debate. Y bueno, empezamos con el tema de la valoración de la prueba pericial en la jurisprudencia peruana. El trabajo tiene como objetivo demostrar de que en el Perú no se están valorando adecuadamente las pruebas periciales. Y esto por dos motivos, o en todo caso se propone de que existen dos motivos para ello. Esto es, bueno, este es un spoiler de lo que voy a decir a continuación. Existe una extendida falta de motivación de la fiabilidad atribuida a las pruebas periciales, pero además también se utilizan criterios de valoración cuestionables desde una perspectiva epistemológica. Y ahí veremos el tema de la inmediación que se está usando, de dónde viene la pericia, si que es de oficio o de parte, y el estatus científico de la pericia. Pues bien, el primer tema que se debe de analizar es el de la valoración de la prueba. Recordaremos de que después de la Revolución Francesa, cuando hablábamos acerca de la libre convicción, existen dos posturas. Históricamente, obviamente, en Europa sobre todo, bueno, y de ahí nosotros traemos estas teorías, se habló de un lado de que la libre valoración era simplemente el recurrir otra vez a la íntima convicción, que ya había habido antes de lo que son el sistema de prueba tasada. Pero otro señalaba que no, sobre todo en Alemania, pues, ¿no? Los escritores de Fonsavigny también dan cuenta de eso, de que se buscaba una valoración acorde al correcto pensamiento humano. Si esto lo reconducimos a una perspectiva teórica, como hace Jordi Ferrer en su artículo en la cual critica una sentencia de la Corte Interamericana, podemos hablar de una concepción persuasiva y una racional. Y en la persuasiva, basta que el juez se convenza sobre la afirmación de los hechos. Entonces, lo importante es el estado mental, ese estado mental de convencimiento. A esto, Jordi Ferrer lo pone la concepción racional, y él señala que esta concepción racional, contrario a lo primero, recurre al método de la corroboración y refutación de hipótesis como valoración de la prueba. En consecuencia, hay una defensa de una versión débil o limitada del principio de mediación, una fuerte exigencia de motivación de la decisión sobre los hechos y un sistema de recursos amplio, ¿no? Entonces, podemos usar como marco teórico de una valoración racional de la prueba o un sistema de que acoge una valoración racional de la prueba, este método de corroboración y refutación de hipótesis, la defensa de una versión limitada del principio de mediación y una fuerte exigencia de la motivación. Entonces, partimos de ahí. Entonces, hablemos un poco de la motivación.
que va a ser un indicador para analizar el tema de la jurisprudencia peruana sobre la prueba pericial. Entonces, partimos de que la motivación en un sistema de valoración racional debe ser exhaustiva. Porque esto nos va a permitir controlar el razonamiento probatorio del juez. Es decir, que si que están bien formuladas sus afirmaciones, si que las inferencias que han realizado son adecuadas, son epistemológicamente fundadas. Y acá cito a Tarufo, quien señaló que debe resultar particularmente o sea, al momento de motivar la decisión se debe de advertir, pues, ¿no? De que el juez ha analizado y justificado los aspectos de hecho y de derecho de una manera racional, siguiendo criterios objetivos y controlables de valoración, bueno, y lo que serían imparciales, pues, ¿no? Entonces, esto me lleva a entender de que se debe ser muy minucioso al momento de motivar lo que es la decisión del juez. Pero teniendo en cuenta, sobre todo en este ámbito que estamos analizando, los aspectos de hecho. Entonces, hay que motivar muy claramente los aspectos de hecho de la toma de decisiones, es decir, la valoración de la prueba. Si recurrimos a nuestros códigos y a la doctrina procesalística tradicional, veremos de que existe una división bastante común, que es la división entre valoración global y valoración individual de la prueba. En la valoración individual, sobre todo se analiza lo que es la fiabilidad de la prueba, cuánto confiamos en ella. Desde una perspectiva epistemológica, claro, es esta afirmación. De una perspectiva procesal, son más requisitos que no es el momento de hablar sobre ellos. Y la valoración global trata acerca de la construcción de inferencias a partir de la información que nos dan estas medidas de prueba. Entonces nosotros nos ubicamos sobre todo en lo que es la valoración individual, porque trata de este tema, porque trata de la fiabilidad y para hacer afirmaciones sobre la valoración de un determinado medio de prueba, creo yo de que debemos de analizar específicamente este punto, porque después ya se caerá en lo que es el tema de la valoración global. Temas como el estándar que ayer dijo Jordi, obviamente se analizan después de lo que es el tema de la valoración. Entonces, la valoración global implica ya una valoración en conjunto de toda la información, la construcción de las inferencias con toda la información. Para analizar y para hacer afirmaciones sobre un determinado medio de prueba, hay que situarnos en lo que es el primer momento de valoración individual, según creo yo. Entonces, en este momento es cuando el juez debe explicar por qué le otorga o no fiabilidad a la pericia. Y esto debe estar muy claro en la motivación. Entonces, yo lo que he hecho es, sí, es que uso nosotros ya por un tema de recurrente, ¿no? En la universidad me enseñaron a decir, tienes que escribir todo lo académico en tercera persona plural. No puedes escribir en primera persona. Pero yo lo he hecho. Bueno, en fin. Entonces, para poder decir algo acerca de el tema de cómo se está valorando la prueba pericial en el Perú, aparte de los textos académicos que uno puede leer, es mejor, obviamente, y más pertinente, recurrir a la jurisprudencia. Lamentablemente por la pandemia no me he podido acercar a los juzgados y a las salas para que me den información, pero lo bueno es de que nosotros contamos con un sistema del Poder Judicial en el cual están, si no todas, mucha de la jurisprudencia que emite el más alto órgano de nuestra magistratura, como es la Corte Suprema. Entonces, hay una base de datos que va desde el año 2010 hasta la actualidad. Mi estudio es del año 2010 al 2019, porque he estado recolectando y luego he tenido que analizar las sentencias que he escogido. Y de estas, he escogido 101, que es la magnitud, la muestra de que he usado. Pero de las 101,
Al final he tomado 99 porque son las que tienen que ver con el tema, he descartado 11 porque no tenían mucha relación, no iban a dar información pertinente. Y el método de elección, el muestreo que he utilizado es acudir, como les digo, a la web del Poder Judicial con un criterio de búsqueda. El criterio de búsqueda es el de la pericia. Por ende, el muestreo no es probabilístico, ¿no? Ya existe ahí un criterio, pero que también es válido en la metodología de la investigación y da cuenta de una cierta realidad, pues, ¿no? Cuando ya estén abiertas las puertas del Poder Judicial y se acabe esta pandemia, podré hacer un estudio probabilístico. Pero eso también da cuenta de una realidad que se está viviendo. Y me parece a mí de que es bastante certera toda vez de que no implica una elección mía, sino implica una elección objetiva que tiene que ver con el tema y que el azar ha entregado, pues, ¿no? Son varias pericias las que corresponden a la muestra: médico legal, psicológica, contable, antropológica, química forense, biológica, física y contable financiera, entre otras. Y de estas he obtenido el siguiente resultado. Del 100%, o sea, de las 90 y tantas sentencias ejecutorias, lo que expresa la motivación de la valoración es solamente un tercio. Es decir, en 2/3, si no más, no hay una valoración de esta fase individual, a pesar de que las sentencias se referían a aspectos de valoración de prueba. No eran aspectos jurídicos los que se recurrían, porque también eso se podría cuestionar, pero no, eran aspectos de valoración de prueba. Entonces, si que son aspectos de valoración de prueba, ya se ha analizado la prueba pericial, ya has respondido sobre la alegación de la prueba pericial, tenías de que también haber hablado acerca de la fiabilidad de esta prueba pericial, pero en este 2/3 no se hizo. Entonces, si es que la motivación de las resoluciones es un aspecto importante para una valoración racional y esta no se cumple en 2/3, no estamos acercándonos en nuestra jurisprudencia a esta valoración racional que se quiere y que hemos puesto como marco teórico y como deseable, pues, ¿no? Llegar a ello. Ahora, hemos visto de que hay más o menos 1/3 en las cuales sí se han usado ciertos criterios para valorar la prueba pericial. Entonces, estos criterios que podrían servir de inferencias, de warrant, como señala Toulmin, para llegar a una conclusión válida, tendrían que estar epistemológicamente fundadas, tendrían que ser criterios racionales, y lo que yo he encontrado es de que en su gran mayoría tienen que ver con el tema de que si el perito estuvo presente o no en la audiencia, y luego otras, ¿no? Teóricamente, lo que se analiza cuando se analiza el tema de los criterios para poder valorar la prueba pericial, se habla acerca de la pericia de oficio, si que la pericia es de oficio de parte, si que la pericia es científica o no, o también muchos autores, como Jordi Nieva, Abeluch y otros, se han decantado, y mucha jurisprudencia, por establecer una serie de criterios que pueden servir para valorar la prueba pericial. Si bien estos tres formas de abordar los criterios están presentes, lo que yo he encontrado al analizar las sentencias es que más se tiene como factor decisivo para valorar la prueba el tema si que el perito estuvo presente o no. Entonces me parece que sería interesante también incorporar este criterio como uno, claro, obviamente no deseable, y no deseable por lo siguiente. Bueno, esto es lo que yo encontré en las resoluciones. En 8, o sea, el 26.66%, se recurría a este criterio de acudir al juicio oral, que se ratifique la pericia, como le llamamos acá. En 4, de que se realizó adecuadamente, o sea, se analiza si es que, si es que es lógica la resolución, si es que se adecua a criterios que tienen que ver con los conocimientos que están implícitos
en la técnica pericial, en 2 casos si es científica, bueno, en 2 casos si es que no se cuestionó la prueba pericial, 2 si es que no se siguió el procedimiento, 1 hizo referencia a la imparcialidad, y otro al acuerdo plenario 4/2015, que es un acuerdo plenario de mi país, en el cual se analizan también los criterios de valoración de la prueba pericial. Solamente por la importancia teórica que tienen, he analizado el tema de la inmediación, el tema de la imparcialidad y la cientificidad. Bueno, por un tema de importancia y por un tema también de que el trabajo era pequeño, no iba a entrar tanta información, pero vamos a analizar estos brevemente para no salirnos del tiempo. El profesor Irizarry, y también maestro de en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, hace un análisis, él hace un resumen de cómo se entienden las funciones de la inmediación. Una función práctica que tiene que ver con la facilidad de la oralidad, una función garantizadora de la legalidad del acto, que tiene que ver con las garantías que nos ofrece la inmediación, porque obviamente uno puede saber si es que la persona que dijo algo realmente lo dijo, si es que es la persona que efectivamente dice ser, y también la función epistemológica, según la cual el juzgador de los hechos, estando en la audiencia, al momento de ver al testigo puede saber qué es lo que dice y formar una convicción sobre esa base. No obstante, esta última función epistemológica, como también este profesor, Jordi Ferrer, el profesor Perfecto Andrés, Tarufo, ponen de relieve, el profesor Víctor de Paula también, quien lo demuestra obviamente sobre la base de análisis, sobre la base de metaanálisis en su libro acerca de la valoración del testimonio. Esta función epistemológica no es cierta, es más un mito que otra cosa. O sea, el juez, al ver al testigo, al ver al perito, con solo verlo, no va a saber si lo que dice es verdad o no. Con solo analizar o con solo escuchar lo que dice el perito, tampoco es de que vaya a tomar la información que tiene el perito y guardársela en su conocimiento, como dice la autora Carmen Vázquez también en su libro de la prueba pericial, no lo absorbe con solo mirarlo. Entonces, basarse en que el perito, con el solo hecho de ir al juicio oral y ratificarse, tener esto como un criterio, no es suficiente. Ahora, se puede combinar, y en la jurisprudencia de que yo he analizado, a veces se combina, pero le dan, o en todo caso siempre está presente este tema de que está presente el perito en el juicio. Claro, se puede combinar, como le digo, con el tema de que hay un buen conocimiento, que se ha explicado bien, pero cuando uno quiere analizar la prueba pericial, quiere más, en sede de fiabilidad, quiere más cosas, que la voy a explicar al finalizar mi exposición, dentro de 2 minutos. Entonces, como dice Jordi, la inmediación es solamente una exigencia, ¿no? Dirigir al jugador para que esté presente, para que cumpla las 2 primeras funciones. Pero de la mera percepción no se puede extraer consecuencias para las inferencias probatorias. Y eso es lo verdaderamente importante, pues, ¿no? O sea, el análisis de la inferencia probatoria. ¿Cómo es que se ha realizado la inferencia probatoria? ¿Cuán fundada está esa inferencia probatoria? Es decir, ¿qué tan sólido es el warrant? Bueno, esto es lo que le decía, de la sola presencia del perito no se puede influir su fiabilidad. La fiabilidad viene dada por otras cosas, no por la presencia del perito. Y por eso es de que, bueno, y en los casos y en los casos en los cuales, en la jurisprudencia que les he traído, se utilizó esto, es decir, del total de casos en los cuales se motivaron y usaron criterios, en casi un tercio de los casos se usó este criterio. Por ejemplo, acá en este recurso de nulidad del año 2009 se señala, no se absolvió correctamente los acusados, porque el expediente técnico dijo, bueno, tal o cual cosa, y las conclusiones fueron ratificadas en los debates orales. O sea, no te hablan acerca de la técnica de la pericia, no te hablan
no hay un análisis de la pericia. Te dice, este es el resultado, y este resultado estuvo bien porque fue ratificado en el debate oral. Es decir, el argumento principal es de que estuvo ratificado en el debate oral. En otro dice, no, de acuerdo a lo manifestado en sede plenaria por los peritos, auditores, los resultados obtenidos a nivel de proyectos, bueno, cumplió con las metas establecidas, tal, eh, y no existió afirmación al servicio. O sea, le creen porque lo dijo el perito en sede plenaria, perdón. No hay un análisis del método, del objeto, algo más acerca de la pericia misma o de la información. Le creen porque lo dijo el perito. Otro criterio es el del estatus científico, que es un criterio bastante analizado, generalizado, y entonces se cree, hay una deferencia por las pericias, sobre todo aquellas de que se basarían en alguna ciencia, ¿no? Pero acá hay que tener cuidado. Se puede caer en lo que es lo que Hack llama el cientismo, porque podría ser de que tal técnica pericial, tal pericia, se le diga ciencia, pero que el conocimiento que lo subyace o las técnicas no sean tan sólidas como se cree. En mi TFM, eh, dirigido por la doctora Vázquez, yo hice un recuento de pericias y que incluso en algunos textos le llaman científicas como la dactiloscópica, y yo concluí, y aún me parece correcto, de que, por ejemplo, si la comparamos con la prueba de ADN u otras técnicas periciales más avanzadas, no se podría darle el mismo valor a conclusiones que se obtenga de una o de otra, por el conocimiento que está implícito y por el desarrollo de este conocimiento que se utiliza en las pericias. Entonces hay que tener mucho cuidado al darle el rótulo de científico a una pericia, pero además también, bueno, porque se le puede atribuir características que no tiene. Pero además también el término científico puede ser bastante vago, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo científico y qué cosa no es lo científico? Entonces, ahí también hay un problema con el criterio de demarcación, ¿no? No hay una línea clara. Pueden haber muchos conocimientos que estén todavía en ese umbral que no necesariamente se le puede llamar de científico. Y además, esta actividad científica es una actividad que no se realiza en un día, un mes, un año, son actividades de años o de décadas, y muchas veces lo que queda de ello es muy poco. Es muy poco lo que queda de ello como conocimiento fiable, como conocimiento sólido. Eh, una compañera hace unos minutos, comentando la excelente exposición anterior, nos habló acerca de que en su momento los aportes de Garófalo, Ferri, eran considerados como ciencia. Eso del delincuente nato, ¿no? Si eso fuera cierto, por ejemplo, yo sería un estafador, porque para Garófalo Ferri, aquella persona gordita con la nariz ancha era considerado como tal, entonces no, y eso no es cierto. Entonces, lo que es lo científico muchas veces cambia con el tiempo. Lo que se considera ciencia en un momento, como se consideró eso en el siglo XIX, ahora obviamente no lo es. Entonces, hay muchos problemas con el tema de la ciencia. Porque algo tenga rótulo de ciencia, no necesariamente le da un valor de por sí. Que algo esté basado en la ciencia, tampoco necesariamente le da un valor probatorio. Pese a ello, bueno, y si bien ha sido poco usado, ha sido usado en mi país, como les comenté hace unos minutos, en 3 casos, eh, pero además es bastante difundido. Hay una sentencia en mi país, el recurso de nulidad 1658 del 2014, caso Yarse, en el cual se habla y se le da a las pericias físicas un valor eh, bastante fuerte. Y eso de que incluso habían 2 pericias físicas que se contraponían en el resultado, pero son bastante difundidas, son bastante difundidas. Y lo mismo ocurre cuando se analiza el tema del criterio
acerca de dónde viene la pericia, ¿no? Si es de parte o es de oficio o la pericia institucional. No obstante, y para ya ir cerrando antes de que se acabe el tiempo, el origen de la pericia no nos dice nada acerca de que si es que el conocimiento del perito es adecuado para fundar una conclusión que sea valorada positivamente o negativamente. Solamente nos dice eso. ¿De dónde viene? Si lo aporta la parte, si es que el juez ordenó que se haga, o de repente la ley dice de que se tiene que hacer por tal institución y se aporta a ello, pues no, o por orden del legal. No tiene que ver con no tiene que ver con el valor probatorio. De repente hay otras parcialidades, la disposicional, eh, eh, que ha estudiado la doctora Carmen Vázquez y está en su libro, que sí tienen que ver, pues, ¿no? Con el tema del valor probatorio. Pero el hecho, la parcialidad de origen, no. Lamentablemente es un criterio bastante usado. Y si bien en el muestreo que yo he hecho, solamente encontré una resolución. Bueno, tengan en cuenta que es un muestreo que se ha realizado prácticamente al azar, solamente con la palabra pericia, y solamente se encontró uno. Existen sentencias que sí lo reconocen y que son de obligatorio, bueno, sentencias no, perdón, acuerdos plenarios que reconocen este mayor valor, como es el acuerdo plenario 2/2007, que se refiere a la pericia institucional, y que nos dice de que son plenamente válidos y que incluso no es necesario ejercer contradicción a ellas, considerando de que son emitidas por entes colegiados, corporativos del Estado, y que en cierta medida también ratifica el Acuerdo Plenario 4/2015. Pero además también se difunden otros recursos de nulidad distintos a los que yo usé, bueno, que recogen algunas páginas y les rebotan, pues, ¿no? Como por ejemplo el recurso de nulidad 1411 y otro que no lo puedo leer bien, pero que son bastante conocidas en mi país. Entonces, si bien yo he encontrado solamente esto, son bastante conocidas y difundidas esto. Ahora, yo concuerdo con Gascón que estos criterios no son adecuados, no están fundados epistemológicamente, sino que la fiabilidad debería depender de otros criterios que tienen que ver más que nada con con los temas que tienen que ver con la pericia, ¿no? Es decir, con la calidad técnica de la prueba que se haya realizado correctamente, o también que se aseguren los exámenes y análisis que se hayan realizado correctamente, ¿no? Que se hayan extraído las muestras adecuadamente, por ejemplo, en el ADN, de que se haya elaborado correctamente el muestreo para poder obtener los porcentajes, porque eso también influye mucho en la decisión, que se respete la cadena de custodia, analizar los errores que se pueden cometer en todas estas actividades, eh, y que los conocimientos tengan un sólido fundamento. Pero a mí me parece, y de repente resumiéndolo de una forma bastante brusca, pero a mí me parece que lo esencial ahí es de que para fundar la inferencia probatoria que sustenta la fiabilidad de la prueba pericial, se debe poner el acento en la mayor o menor fiabilidad de las técnicas periciales, ¿no? Es decir, tiene que haber en las pericias, perdón, para analizar ello, se tiene que tener en cuenta cuán fundado es el conocimiento que tiene, bueno, que se ha utilizado en la pericia. Es decir, cuán fundado es el conocimiento que trae atrás, que trae, por ejemplo, la prueba grafotécnica. Esa técnica, ¿en qué se basa? ¿Qué conocimientos? Se basa en conocimientos matemáticos, estadísticos, de repente se basa en la buena fe de la persona, en una excelente percepción, o de repente habría que analizar qué es lo que está atrás de la prueba de ADN, qué tan fiables son los conocimientos estadísticos, los conocimientos de genética, de biología, de física, y creo yo de que eso hace una gran diferencia al momento de valorar las pruebas periciales. Entonces, me parece de que esto es lo esencial, y a partir de ahí se puede analizar y se podría hacer un estudio mayor teniendo en cuenta obviamente lo que he encontrado en la jurisprudencia,
Y entonces, yo concluyo con lo siguiente, ¿no? No nos estamos acercando a un sistema de evaluación racional, primero porque no se cumple con el tema de la motivación, en la gran mayoría de casos. Y cuando se motiva, también en una gran mayoría de casos no se está usando inferencias fundadas racional y epistemológicamente. Como les he comentado, ¿no? Se basan en la inmediación, se basan en si el perito es de parte, se basan en si es que ha existido, si es científica, pero a mí me parece que estos no son adecuados. De repente podría ser adecuado el análisis mismo de la pericia, pero habría que enfocarlo desde la perspectiva que yo les propongo, ¿no? Desde la perspectiva, bueno, y también lo que está en la propuesta de Gascón y también en lo que señala Carmen Vázquez, ¿no? O sea, analizar la pericia en sí, no en general, sino la pericia concretamente, aplicar los criterios que señala Gascón, pero sobre todo para la valoración tiene que analizarse el, el conocimiento que está implícito en la pericia. Eh, bueno, estas son unas breves consideraciones que he podido recoger acerca de lo que he analizado. Les agradezco mucho su paciencia. Creo que cumplo perfectamente con la hora y, bueno, esperaré acá en el cadalso las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Has cumplido perfectamente con el tiempo. Te quedaba 1 minuto, así que estupendo. Tenemos ahora la contraponencia con María de Jesús García Ramírez, también obviamente maestra en razonamiento probatorio. Ella tiene otras maestría y especialidad en Derecho Procesal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. María Jesús tiene una experiencia jurisdiccional amplia en el Poder Judicial del Estado de Michoacán, en México, y en el Tribunal Electoral del mismo estado, donde ha sido magistrada y presidenta, además de una larga experiencia docente. Muchas gracias por aceptar hacer esta contraponencia, María Jesús, y tu tiempo. Muchas gracias, Carmen, queridos todos. Voy a tratar de compartir una presentación que no le sé mucho a esta cosa. Espero que se vea. Sí, se está presentando. Ok, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En principio, quiero empezar, como ha dicho Jordi en algunos eventos, con un agradecimiento más allá del protocolo, y lo haré rapidísimo, por la invitación a participar como contraponente en esta ocasión. Particularmente, Carmen, muchísimas gracias, pero gracias también a Jordi y a toda la comunidad que hemos mencionado ya se ha formado del razonamiento probatorio. Comunidad que me ha permitido adquirir 2 grandes aprendizajes, uno en razonamiento probatorio, que nunca termino de aprender, y uno más que tiene que ver con o que me ha traído una buena costumbre, que es el debate serio de las ideas. Creo que hay muchas razones para felicitarnos por estar aquí el día de hoy, sin embargo, no voy a utilizar mi tiempo en eso. Simplemente, antes de iniciar, quiero hacer una advertencia a modo de justificación. Como pudieron escuchar, tanto el querido Juan, a quien felicito por su ponencia, como Carmen son expertos en materia de prueba pericial. Yo soy neófita en esto, entonces, además de que el tema de Juan tiene que ver con la materia penal, que no es mi materia, de modo que muy probablemente esto parezca un suicidio, pero apuesto a la buena voluntad de Juan y de Carmen, que me habrán de salvar. Bueno,
Empezaré con una acotación, quizá, no sé, ahorita escuchando a Juan, me quedaron claras algunas cosas que no tenía presentes o precisas a la hora de leer su paper. La primera es que, como ya lo mencionaba Juan, y como hemos podido advertir, se trata de un tema de un trabajo más hacia lo empírico, derivado de la jurisprudencia peruana. Juan nos precisa algo que yo no encontré en el trabajo, porque en la página 3 se habla de que se utilizará la jurisprudencia para poder desarrollar el trabajo. Sin embargo, no está la precisión de que los asuntos analizados o las sentencias analizadas hayan sido aquellas donde el recurso o el medio de impugnación que se hizo valer, que advierto son recursos de nulidad, hayan derivado de la indebida o falta de valoración de la prueba pericial, cosa que nos aclara Juan y que agradezco. Entonces, con esta precisión, voy a tratar de dividir y de lo más rápido posible mi participación en tres partes. Una, que yo he señalado, he destacado como un punto de partida, con ciertas premisas hasta cierto punto aceptadas. Luego trataré de reconstruir a partir del paper de Juan algunos de los planteamientos esenciales de su trabajo. Y concluiré, obviamente, con algunas cuestiones que considero pueden abonar a la discusión del trabajo que estamos comentando. Voy al punto de partida. Primero, creo que es algo que no está a discusión y ayer lo comentábamos en alguna de las ponencias sobre el objetivo institucional del proceso en todas las materias, ¿no? Ayer hablábamos precisamente de que una de las finalidades del proceso es la averiguación de la verdad. Pero la averiguación de la verdad no limitada a la materia penal, a la materia civil, sino todo el proceso en general. La otra es la necesidad de la justificación de las decisiones probatorias, como ha destacado Marina Gascón y varios profesores con los que creo que todos coincidimos, ¿no? Esa necesidad de trabajar sobre el razonamiento probatorio, sobre cómo estamos justificando nuestras decisiones. Otra más es la de el juicio o la necesidad que tenemos de nosotros valorar la prueba de manera racional. ¿En qué casos tiene lugar la prueba pericial? También eso creo que es algo que en la mayoría de los países es algo común que tenemos, que es en aquellos donde el objeto, la materia del juicio tenga que ver con alguna ciencia o un arte donde obviamente el juez no tenga un conocimiento experto. Una más, la complejidad del tema, que Carmen lo ha mencionado en más de una ocasión. Hablar de prueba pericial implica incluso indagar desde cuál ha sido la herencia que hemos adquirido en los distintos sistemas jurídicos. Y por supuesto, la valoración racional de la prueba. Creo que ninguno de los que estamos hoy presentes podríamos coincidir con aquella forma de valoración o forma de resolver conforme a la íntima convicción, como el juez Cusi, ¿no?, de Bolivia, que nos mostraba cómo resuelven ellos los asuntos de mayor complejidad a través de la lectura de las hojas de coca. Entonces, creo que estas son premisas que más o menos están aceptadas por la mayoría de nosotros. Decíamos, el trabajo de Juan es, él mismo lo menciona, un trabajo que se delimita a una etapa de la prueba pericial, que es precisamente la valoración. Y en un ámbito que lo es la materia penal, un trabajo preliminar, como él mismo lo ha mencionado.
Entonces, simplemente lo preciso. Voy a tratar de reconstruir, espero, Juan, hacerlo correctamente, si no, ya sabe, estoy aquí a la orden en esta casi conducta suicida que estoy asumiendo el día de hoy. En principio, Juan nos habla o la estructura de su trabajo es a través de 5 apartados. Una que tiene que ver con la valoración, obviamente, de la prueba pericial, la falta de motivación, del grado de fiabilidad, así lo enuncia él, de las pericias, nos habla de la sobrevaloración de la inmediación, que ya lo mencionaba él, el estatus científico y la prueba por ser de oficio. Los principales planteamientos que yo advierto, y aquí ruego la paciencia de Juan y de todos ustedes que seguramente ya leyeron el trabajo, uno de los primeros planteamientos que hace Juan es que la jurisprudencia peruana muestra que para valorar la pericial en los procesos penales, y aquí destaco los procesos penales, se utilizan criterios adicionales a los que teóricamente se han construido y que él ha referido en su exposición. Esa afirmación la hace sobre la base de que el análisis de las ejecutorias supremas permite, dice Juan, y cito textualmente, permite conocer lo que el colegiado de jueces de la más alta jerarquía opinan respecto a la valoración de la prueba. ¿Por qué destaco esta parte? Por lo que mencionaba, en un recurso, en una resolución dictada dentro de un recurso que va a revisar lo que ya otro juez determinó, normalmente, como se señala en el propio trabajo, esa revisión que hace el Tribunal Supremo, el Tribunal de Alzada, o como le querramos llamar, se hace o se constriñe normalmente a la materia de la impugnación, a los agravios o a los conceptos de violación. Revisando la legislación de Perú, advierto que la Corte Suprema tiene una competencia ordinaria para resolver ciertos casos en materia penal y bueno, eso a diferencia de México. En México los asuntos que llegan a nuestra Suprema Corte son excepcionales, como órgano constitucional solo conoce de aquellos asuntos relevantes donde haya un tema de constitucionalidad o convencionalidad. Bueno, luego de esto se anuncia que después de obtener los resultados se analizarán los criterios de valoración más importantes. Aquí una primera duda que a mí me surge es cuál es el estándar o cuál es el criterio para nosotros asumir que esos son los más importantes. Esa es una primera duda que me surge. Para determinar si son compatibles con el conocimiento que la epistemología proporciona sobre ese ámbito del conocimiento. Y ya se aborda el papel de la motivación conforme a la valoración racional, la inmediación, la pericia de oficio, de parte y la cientificidad, que ya no me detengo aquí porque Juan la acaba de mencionar. Y a partir de esto, nos dice Juan, la pretensión o el objetivo de su trabajo es advertir si la justicia está valorando racionalmente la prueba pericial. Yo entiendo que al hablar de la justicia nos referimos a la justicia peruana, ¿sí? Que está valorando la justicia peruana racionalmente la prueba pericial y para ello toma 2 indicadores. Uno, que la resolución posea una motivación sobre la fiabilidad del medio de prueba, que cuando se ha hecho la motivación. Segundo, sobre la valoración individual, la inferencia la sustenta la asignación de fiabilidad sea racional. Y aquí nada más retomo, ya lo mencionó Juan también. Juan nos trae una muestra de 90 sentencias que él obtiene
de una totalidad de 233.546. Como nos mencionaba Juan, el factor de búsqueda fue la pericia, ¿no? Y fue lo que nos trajo como resultado. A partir del análisis, también no me detengo mucho aquí porque Juan ya lo hizo, él destaca los criterios que encontró en estas 90 sentencias, destacando que en 70 de ellas se motivó la valoración racional, en 20 se motivó, no se motivó en 70. En 20 se motivó y los criterios que se utilizaron fueron si compareció o no el perito al juicio oral, si se realizó la pericial adecuadamente, si era científica, si se siguió el procedimiento legal, la imparcialidad del perito y unos criterios de un acuerdo plenario. Aquí nosotros, analizando el trabajo de Juan, yo advierto que se hace referencia en estas sentencias al menos a 16 tipos de pericias. Luego de esto, hace Juan una primera afirmación que me parece relevante, ¿no? Existe la necesidad de la motivación respecto del grado de fiabilidad acorde al sistema jurídico. Del análisis de esas sentencias, una primera afirmación que hace Juan es que existe la necesidad de motivar la fiabilidad de la prueba acorde al sistema jurídico. Primer interrogante que a mí me surge es qué reglas o qué criterios hay en el sistema jurídico para poder llevar a cabo esa motivación sobre la fiabilidad de la prueba. Primer punto. Pero algo que todavía me sigue llamando la atención es que Juan, por ejemplo, nos habla de sus conclusiones, que de todo lo anterior, él concluye que la justicia peruana no se está cumpliendo con la exigencia de motivación fuerte de la decisión de los hechos. Porque solo en 2/3 de los casos, quiero pensar, de los casos analizados, no se motiva porque se otorga o no fiabilidad al medio de prueba. Segunda, en la gran mayoría de casos que se ha hecho teniendo como razón la presencia del perito en el juicio oral o su ratificación sin ningún respaldo epistemológico. Tercera, el criterio basado en la inmediación podría estar justificando en un sistema con una concepción persuasiva. Podría. 4. También se han usado los criterios de que el perito es oficial o que la pericia es científica, lo cual no nos dice nada del valor de la pericia. Y aquí creo que ya vamos advirtiendo algunos elementos que me permiten a mí, creo que tomar con cierta reserva la conclusión, una conclusión contundente a la que llega Juan, ¿no? Que es el análisis demuestra que no se está valorando de forma acorde con un sistema racional de la prueba. Esta afirmación me parece que es demasiado contundente para poderla sustentar a partir de las 90 resoluciones que Juan nos trae a la discusión. Y voy a tratar de explicarme. Primero, un primer planteamiento que yo traigo a la discusión es cuando hablamos de jurisprudencia. En este encuentro habemos compañeros de varios países y al menos en México la jurisprudencia, entonces son los criterios emitidos por nuestra Corte Suprema o nuestra Suprema Corte con efectos vinculantes, que hasta antes de la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación
que incorpora la figura del precedente era por reiteración o por contradicción, entre otras, ¿no? Pero los efectos de esa jurisprudencia son vinculantes, o sea, no queda al arbitrio del juez si los atiende o no. No sé si sea el caso de Perú, ¿no? Y aquí recuerdo una llamada de atención que en su momento me hizo mi maestro, mi tutor en mi TFM, cuando yo hablaba de la doctrina judicial. Me decía él, recuerda que este trabajo no lo van a leer solo mexicanos, entonces tienes que precisar a qué te refieres con jurisprudencia o a qué te refieres con sentencias relevantes o etcétera. Juan alude, o así lo advierto, a la jurisprudencia como sinónimo de ejecutoria, pero incluso en varias partes del trabajo se habla de ejecutoria. Entonces, eso quizá merecería la pena puntualizar. Segundo, ¿cuáles son o qué poderes probatorios tiene la Corte? ¿Hasta dónde puede llegar en el caso de revisión de una sentencia para, en el tema de la valoración? ¿Hasta dónde? Pero no solo eso, yo diría, y aquí es donde me parece que la afirmación de Juan es muy contundente cuando hablamos que a partir de una muestra de 100 sentencias, 90 sentencias, yo puedo concluir que la justicia en mi país no está haciendo o no está valorando racionalmente la prueba. ¿Por qué? Porque habría que considerar que por regla general quienes hacen en un primer momento la valoración de todas las pruebas son los tribunales de primera instancia o los tribunales de primer grado. Pero una vez que se resuelve, ¿cuántos asuntos se impugnan? De estos asuntos que se impugnan, en cuántos de ellos la impugnación tiene que ver con la valoración de la prueba? Y de esa valoración de la prueba, ¿qué aspecto de la valoración es lo que se está combatiendo? Entonces, por eso mi duda sobre la muestra. Hablo, por ejemplo, y yo recuerdo cuando hacía un análisis de las sentencias que me tocaba aprobar, un 33% si acaso se impugnaba. Entonces, ¿qué tan representativa es la muestra para afirmar que se está haciendo bien o se está haciendo mal la valoración de la prueba, ¿no? Quizá lo podríamos acotar a cómo lo hizo en esa muestra, pero digo, sin ser experta en estadística, y Juan lo decía, me parece que ahí habría algo que trabajar. Otra cosa que ya a mí me llama la atención son los tipos de prueba. En todos los casos se consideró lo mismo, los mismos criterios para la valoración. Y finalmente, no sé cómo voy con el tiempo, Carmen, pero... Mal. Hace 3 minutos que debiste haber Perdón, termino. Finalmente, me parece que en el trabajo no, o al menos yo no encontré las inferencias que realizaron los jueces que integran la Corte para concluir negando u otorgando valor probatorio a la pericia. Me preocupa que incluso en algunos casos se pueda haber realizado o hecho una referencia a modo de contexto, como a veces se hace, ¿no? O una simple referencia sin necesariamente haberla valorado. Y bueno, con esto espero sobrevivir, les agradezco muchísimo y quedo a la orden. Muchas gracias, María de Jesús. Si puedes dejar de compartir la pantalla y así Sí, es lo que es. vemos a ambos. Juan, tienes un tiempo para dar respuesta a lo que consideres del comentario de María de Jesús. Bueno, primero agradecerte la atenta lectura del trabajo. La verdad que te agradezco mucho de que hayas podido encontrar todo esto. Es muy satisfactorio para mí que hayas podido revisarlo de esta forma. Bueno, yendo ya al punto de lo que es materia de
de análisis, ¿no? Bueno, eh, con respecto a los criterios, yo consideré más importantes aquellos que están en el trabajo. Bueno, primero porque tenía que elegir algunos. El trabajo, creo que nos dijeron algo de 5.000 palabras o 10 hojas, algo así, por eso tenía que reducir, ¿no? Hay mucha información que no está ahí, lamentablemente. Entonces, elegí esos porque son los que cuando uno lee temas de prueba pericial son los que más se encuentran. Al menos en mi país, el tema de la cientificidad, el tema de la pericia de parte, bueno, también se puede ver en el libro de Carmen, ¿no? Estos temas que son recurrentes y que son bastante analizados y que, bueno, y en mi país también se usan como un tema para analizar la valoración de la prueba pericial. Entonces, recurrí a ese criterio. No es de que, bueno, no, digamos, no hay un listado, ¿no? De cuáles son más importantes y cuáles menos importantes. Yo lo hice según mi leal saber y entender de lo que encontré. En- eh, Ahora, esta cita del acorde al sistema jurídico no lo encuentro en la página 6, pero eh, si es así, de repente es acorde al sistema de sana crítica o racionalidad. No, no lo he encontrado la cita. Acá tengo mi trabajo, no lo he encontrado. De repente lo he leído mal. Eh, te agradecería que me hagas la precisión. Y sí, la afirmación es bastante contundente. Por eso es de que, con respecto a mis conclusiones, ¿no? Claro, es bastante contundente y es por eso de que yo en el trabajo pongo de que este es un trabajo preliminar. Entonces, obviamente debe ser entendido en ese estándar, ¿no? Son afirmaciones contundentes, pero dentro del nivel de un trabajo preliminar. Como le dije al comienzo, de repente como una excusa, perdónenme ustedes, pero aún no se puede ir a los despachos a obtener las sentencias. Esto sí, bueno, definitivamente lo haré cuando ya acabe, cuando ya lo permitan, pero también como referí, no es que las conclusiones no tengan un sustento, tienen sustento en las resoluciones y son resoluciones que se han obtenido al azar, no es que no es que yo las haya escogido, claro, hay un criterio mío que hace de que no sea probabilístico, que es el que use un criterio al buscar la palabra por pericial. Eso hace de que no sea probabilístico, pero da cuenta de una realidad. Entonces, se podría decir de que estamos ante conclusiones de un trabajo preliminar que nos da indicios, que nos da algo así como el humo respecto al fuego, ¿no? O sea, algo está pasando y es muy probable de que algo se esté quemando. Entonces, algo está pasando con lo que he encontrado yo y como te digo, no es que yo no he manipulado el sistema, sino es lo que me ha arrojado y sobre esa base es lo que yo he hecho mis conclusiones. Pero como te digo, tienes razón, este es un trabajo preliminar. Eh, bueno, con respecto a las pericias, efectivamente, no hay una distinción entre las pericias y su valoración o los criterios, porque lo que he buscado es encontrar regularidades, no conclusiones para cada pericia en específico. Por eso es de que no hago una distinción. De repente cada pericia en particular pueda tener algún tipo de especificidad de que nos dé un criterio distinto, ¿no? Por ejemplo, las pericias de violación sexual son muy distintas a una pericia de contabilidad, pues, ¿no? Tratan de temas distintos, analizan de distinta forma, pero al menos para lo que yo quería encontrar de regularidad, me parece que es adecuado. No sé si quedó algo en el tintero de que no respondí. Bueno, debe haber quedado bastante, pero de repente ha quedado algo bastante grotesco que no he respondido. Bueno, igual sale ahora con otras preguntas, Juan. Vamos a avanzar en el debate. Gracias a ambos por la ponencia y la contraponencia. Si alguien quiere participar del debate, bueno, ya sabe que tiene que levantar la mano.
Ya, por el momento, aquí tenemos uno, muy bien. Ya iba a empezar con mis preguntas. Gerardo, tu turno. Buenas tardes. Les agradezco mucho su exposición y únicamente quisiera hacer dos comentarios muy breves. Realmente se trata de una precisión en cuanto a lo que indicó la magistrada del papel de la Suprema Corte como órgano de control constitucional. Sí es cierto, solamente de forma extraordinaria conoce recursos de revisión. Sin embargo, aquí viene la precisión, también puede ejercer como tribunal de segunda instancia, como ejerciendo una facultad de atracción de forma extraordinaria, conociendo sobre un toque de apelación de un procedimiento penal en materia federal. El primer caso que se llevó en México fue el tema de unas indígenas que se les acusaba de haber raptado a unos afis. El expediente provino del tribunal donde yo laboro desde hace 9 años, por eso tengo muy presente eso. No, únicamente quería hacer esa acotación. Y en relación a la exposición del maestro Juan, igual en la misma línea que apunta la magistrada, me parece que se queda en una cuestión muy preliminar. Creo yo que con los mismos datos y con los mismos elementos que analizó, pudo haber concluido de qué manera influía la falta de valoración de la prueba pericial en cuanto a la calidad de la decisión que se tomaba en el asunto. Si realmente había una denegación de justicia, si en el caso concreto la falta de valoración concluía en un falso positivo o únicamente era la prueba pericial utilizada como un elemento confirmatorio de la hipótesis. Eso no se advierte y me parece que esa es una consecuencia o digamos un fin específico de la investigación, el cómo ello impacta realmente en la decisión y no solamente cómo se decide. Y por otro lado, creo que también debió que visualizar el problema me parece que de suyo de gran utilidad, porque eso se replica en todos los sistemas de Latinoamérica en general. Pero creo que después de ahí de haber avanzado también en advertir cuáles son los elementos procesales que generan esta condición de falta de valoración, si realmente no hay algunas instituciones procesales que permitan a los jueces desde la admisión, discriminación de la prueba, aportación que se hace de la información al perito, si desde ahí también el proceso está fallando y desde esa postura tratar de proponer también diversas pues propuestas que puedan avanzar hacia una mejor valoración de la prueba, como por ejemplo podrían ser la junta de peritos, el asesor experto, el hot tubing, como bien lo indica la doctora Carmen. Y bueno, eso sería lo que yo quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Juan. Muchas gracias, Gerardo. Me parece importante todo lo que has señalado y bueno, y justamente acá hay algo de que no contesté y que María de Jesús había señalado y es muy importante, el tema de la competencia de la Corte Suprema en materia de resoluciones. Efectivamente, en mi país, como en muchos eh, países con sistemas similares, lo que rige es el principio de eh, mm, eh, mm, este, de tantum devolutum quantum appellatum, o sea, la Corte Suprema revisa lo que se apela. Entonces, por eso es de que al momento de elegir las sentencias puse como criterio la palabra pericia, porque obviamente iban a tener que decir algo sobre la pericia. Entonces, tienen relación, se discute el tema de la pericia, eh,
como son ejecutorias supremas, claro, son bastante limitadas. Es cierto de que se pudo haber puesto más información en el trabajo, pero bueno, el trabajo es pequeño, no se podía poner tanta información tampoco, pero sí queda pendiente hacer un trabajo un poco más grueso, con más datos y que den cuenta de esto que tú has señalado, María Jesús, y que tienes razón, pues, ¿no? Hay que hacerlo más explícito, de que se vea mejor, y también, como dice Gerardo, ¿no? Bueno, también implicaría hacer un trabajo más grande, cómo impacta la pericia en la decisión. Claro, porque muchas veces ocurre de que la pericia simplemente es un acompañamiento, como dice Gerardo, y que simplemente corrobora, pero a veces también puede ser un punto neurálgico. Sí, también es por cuestiones de espacio, no se pone toda esa información, pero el punto exacto, si es que impacta o no, va más allá de los alcances del trabajo, ¿no? Bueno, yo tengo la idea de un trabajo de investigación que sea acotado a lo que se quiere investigar. Entonces, hacerlo más grande, sí, sería muy importante, pero ya correspondería a un trabajo más, con un título distinto. Bueno, y lo último, claro, los elementos procesales que disminuyen la información por efectos de la evaluación, claro, son temas que podemos ver en el momento de la conformación de los elementos de prueba, ¿no? El momento de admitir los medios de prueba. Pero ahí, bueno, como dicen Jordi y Carmen, está el principio de relevancia, pues, ¿no? Entonces, digamos de que cada etapa de la actividad probatoria tiene sus propios principios ayudan, y que ayudan o no ayudan de repente a una mejor valoración, pero en la etapa de admisión obviamente sería importante contar eh, con instrumentos que hagan de que se obtenga la mayor cantidad de información para efectos de poder luego tener más medios probatorios que nos puedan acercar a lo que es la realidad de los hechos. No obstante, también habría que analizar si que es posible generar otras reglas, ¿no? Porque no toda información que se aporta necesariamente está epistemológicamente fundado, ¿no? Podría de que nos lleve también a error. Por eso es que Carmen Vázquez en su libro señala que en la etapa de admisión no se podría, por ejemplo, admitir lo que son esto de la lectura de los pozos de café, ¿no? Porque obviamente información de ese calibre no nos interesa tener en el juicio oral. Pero claro, son temas, a menos a mí me gusta diferenciar lo que es la admisión, la actuación y lo que es la valoración del juicio oral. Y creo yo de que cada uno tiene sus reglas, cada uno cumple funciones y que cuando ya llegue el tema a la valoración es porque ya ha pasado por estas etapas previas, ¿no? Bueno, de repente me animo a hacer un trabajo más grande, la verdad que sí, lo que me han dicho es bastante importante, me parece. Muchas gracias, Juan. Mónica. Sí, lo primero que voy a hacer es una pregunta. Juan, yo no soy especialista en prueba pericial, seguramente vos vas a tener un mejor panorama que el mío en esto, y si no, bueno, tal vez Carmen nos pueda ayudar. Y el tema tiene que ver con esta situación de la preferencia que se nos achaca a los jueces por los peritos oficiales en detrimento, digamos, de los peritos de parte o los peritos de control. Yo no sé cuál es la regulación que tienen los peritos de parte, eso lo desconozco y esta es la pregunta, por ejemplo, en Perú o en otros ordenamientos jurídicos, pero el ordenamiento jurídico procesal de Córdoba, aquí en Argentina, donde yo trabajo, el perito de parte, en cuanto a su designación, en primer lugar está eximido de las causales de excusación y de recusación, a la que sí está sujeto el perito oficial. Por lo tanto, el perito de parte podría ser un empleado de la parte para la cual digamos, en favor de la cual va a dictaminar, podría ser un familiar, podría ser el hijo, el cónyuge, podría, digamos, tener cualquier vinculación que sí diera lugar, en el caso del perito oficial, a una recusación, a una inhibición. Pero más allá de eso hay una segunda obligación a la que no está sujeto el perito de parte, que este me parece el punto central, y es que mientras el perito de control, del perito oficial, cuando asume el cargo, presta juramento de desempeñar su función
con fidelidad a la ciencia para la cual es experto. El perito de parte no. Para el perito de parte solamente se exige idoneidad, así que acredite idoneidad, pero no se le exige que jure, que se comprometa a desempeñar la función pericial con fidelidad, digamos, a la ciencia a la cual pertenece. Esta es una pregunta, insisto, lo primero de mi comentario es la pregunta, es decir, en otros sistemas procesales, ¿también está esta diferencia en cuanto a la responsabilidad con la que actúa el perito de oficio y el perito de parte? Si la respuesta fuera que la mayoría de los sistemas, o al menos para aquellos sistemas en los que la regulación sea similar a la que tenemos aquí en Córdoba, creo que sí, esta situación es un punto de inflexión que marca, al menos en algunos casos, pienso en aquellos casos en los que los jueces nos encontramos con dos explicaciones periciales, ambas plausibles, ambas razonables, y nos quedamos sin otro parámetro para definirnos en favor de uno o de otro. Si aquí sí podría, en tu opinión, estar justificada una decisión en favor de la opinión del perito oficial por el hecho que te estoy comentando de que solo él asumió el compromiso de expedirse de manera científica y no el perito de parte, y todo esto teniendo en cuenta que el fin del proceso es la averiguación de la verdad, es decir, qué sentido tiene traer a un proceso, hablo del proceso penal puntualmente porque es el foro en el que yo me muevo, pero qué sentido tiene traer a un proceso penal a que se expida un perito que no se compromete a responder con la verdad, sino simplemente a responder lo que se le antoje. Claramente soy consciente de que un perito oficial que ha prestado juramento puede falsear la información, y que a lo mejor un perito de parte que no ha prestado ese juramento puede ser absolutamente fiel. Pero ya me parece que partimos, digamos, de una mesa a la que le está faltando una pata al momento de valorar la prueba pericial, sobre todo, insisto, llegando a aquellos casos en los que los jueces ya quedamos un poco, digamos, solos, porque contamos con dos pericias, las dos razonables, las dos plausibles. Esta es la pregunta y el comentario. Adelante, Juan. Muchas gracias, estimada Mónica, y la verdad, sí, es un, digamos, es un gran problema porque eso ocurre en la gran mayoría de casos. Bueno, primero de que la regulación en el Perú es muy similar a la que ha señalado, y segundo de que el problema es ese, ¿no? Tienes dos versiones, y entonces, ¿cómo sabes? Entonces, ¿a quién le das, a quién le crees? Y uno puede decir, bueno, este perito, ha pasado por todo un listado, ha sido elegido, el Estado lo ha puesto ahí, eh, y ha juramentado, y por el otro lado no. Y como tú dices, no, claro, es posible, pues, de que quien ha juramentado, y bueno, y que tiene estas causales, eh, pueda mentir. Entonces, estamos en igualdad de condiciones, pero en realidad el problema no es ese. El problema es de que para valorar la prueba pericial, más que creer en alguien, me parece a mí es analizar eh, la información que nos trae la pericia. Es decir, si es que las inferencias probatorias que se están realizando a partir de la pericia están fundamentadas o no. Ahora, este, por algo es de que se presenta una pericia, porque el juez no tiene estos conocimientos especializados. Y es ahí este divorcio, esta diferencia, el gran problema. Porque eh, como no tenemos esa herramienta, lo que hacemos es eh, darle preferencia, hacer esa deferencia a favor del perito oficial. Pero es porque no tenemos la herramienta. No es porque la valoración sea, no es porque ese criterio sea epistemológicamente correcto o no vaya a llevar necesariamente a la verdad de los hechos. Es porque no contamos con la herramienta. Yo creo que deberíamos contar con una herramienta. Para mí la solución es, bueno, por ejemplo, bueno, ahí está Carmen y de repente Carmen, me puedes desmentir o podemos generar una discusión, pero por ejemplo, Carmen en su libro, si que lo he leído bien, señala de que se debe analizar
la pericia en el caso concreto, bueno, y pone toda la carga en el juicio oral, pues, ¿no? O sea, en las reglas para obtener información, y en el caso concreto, obtener toda esa información que Mariana Gascón, por ejemplo, señala que se debe obtener, y a partir de ahí valorar la prueba pericial. Pero a mí me parece que eso va a ser bien difícil, porque eh, procesos así es difícil de ver. Generalmente los juzgados, las salas, no tenemos esos recursos para hacer todo este procedimiento. Yo creo de que debe haber una cooperación entre los órganos de gestión del Poder Judicial y las comunidades científicas, bueno, si es que las hay, o al menos aquellas de que puedan estar presentes en el país o que puedan asimilarse, y generar de repente protocolos, guías, que puedan tener información sobre las pericias y que den información que pueda ser, o sea, no criterios de valoración, pero sí información acerca de la fundabilidad, de cuán consolidado están ciertos conocimientos que puedan tenerse en cuenta de repente para valorar y de repente también pueden servir para preguntar. Entonces, como te digo, o sea, el gran problema es la ausencia de herramientas, más que eh, si es que el perito está en una lista o si ha prestado juramento o no, que como tú bien lo has señalado, no significa nada tampoco de cara a la valoración. Entonces, yo creo que con esa herramienta se podría paliar en algo ese tema. Esa es mi respuesta. Gracias, Juan. Jordi. Sí, gracias. Hay una cosa que quisiera mencionar para entender bien el alcance digamos, del fundamento de tus conclusiones, Juan. Y es la siguiente. Claro, tú estás analizando sentencias de la Corte Suprema. Ya ha sido mencionado anteriormente este aspecto. Y claro, puede suceder que la manera en que se trate la prueba pericial en las sentencias de la Corte Suprema provenga de otros defectos que no tienen que ver necesariamente con una mala concepción de la valoración individual de la prueba pericial, sino de los límites que normalmente se ponen a la revaloración de la prueba en casación o de los límites que se sostiene que impone el principio de mediación. Cualquiera de las dos cosas me parece que deberían ser